Y bueno, aquí en TN23 y en el programa La Medida le hemos presentado a usted las diversas propuestas de los candidatos para que usted pueda escucharlas y pueda analizar también su voto este próximo 25 de junio. Hoy tenemos en el set como invitada a Suri Ríos, candidata a la presidencia, quien compartirá con nosotros los puntos destacados de su plan de gobierno, Fernando. Le damos la bienvenida. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar aquí. La invitación es un honor estar en sus hogares y aquí con ustedes esta noche en A la Medida. Gracias, candidata. Realmente es un gusto tenerla acá y, por supuesto, conocer ese plan que usted le plantea a los guatemaltecos, y vamos a ir ahondando poco a poco en algunos elementos informativos que será muy positivo compartir con nuestros amigos y amigas televidentes, y específicamente en estos días, a pocos días ya de terminar este espacio de la campaña política. Quisiéramos preguntarle cómo siente, cómo piensa que han reaccionado los guatemaltecos hacia el mensaje que usted ha enviado. Bueno, estamos a la puerta de la elección y hemos ido a visitar diferentes municipios, departamentos, mercados, zonas de la ciudad, y realmente cada día más personas me permiten estar cerca de ellas, me cuentan todos sus problemas, rezan por mí, me bendicen, oran por mí, me comparten un vaso de agua, una taza de café. Mucha inquietud, mucha preocupación por la seguridad. El departamento de Guatemala, el departamento de Escuintla, muchos departamentos se quejan de la extorsión, se quejan de los asaltos, mucha violencia contra la mujer, mucha violencia sexual. Y me dicen: Suri, esperamos que usted sí nos responda con el tema de la seguridad. Usted dice que tiene carácter, incluso me recuerdan a mi padre y me dicen: su papá hizo por nosotros, aplicó la ley, y esperamos lo mismo de usted, que aplique la ley, ya no aguantamos. Son dueños de tortillerías, de tiendas, de negocios. Claro. Entonces es un compromiso muy fuerte, pero he sentido la confianza y el cariño de las personas, y eso me compromete y me responsabiliza de hacer un buen trabajo por ellos. Y ya que toca uno de los puntos, la seguridad, que por cierto es de los principales ejes de su plan de gobierno, quisiéramos saber cuáles son las propuestas que usted tiene y realmente cree que este es el tema medular, el tema más urgente de atender en el país. Lo que sucede es que cuando no hay seguridad, no hay inversión. Cuando no hay seguridad, las personas no quieren extender su negocio ni contratar más personas en empleos. Puede ser una tortillería, puede ser una tienda, puede ser una empresa, puede ser una industria. La seguridad tiene que ver con proteger la vida, pero también proteger la propiedad. No importa si es una moto, un carro, una parcela, 2 manzanas o 50 caballerías. Lo que es propio es propio. Y el gobierno de la República tiene la obligación de garantizar esa vida y esa propiedad. Muchas industrias, muchas empresas, muchos comercios quieren crecer o quieren venir a invertir al país, pero si no hay seguridad para su inversión, si no hay certeza jurídica, entonces nadie quiere invertir, nadie quiere crecer. Entonces la seguridad es importante. Eso significa control territorial, eso significa control aéreo, control marítimo, control migratorio, cooperación internacional. Miren cómo estuvo hoy el capítulo del crimen organizado y los narcotraficantes en frontera con México, en Petén. También significa más armamento, vehículos que funcionen, tecnología para la Policía Nacional Civil y para el Ejército de Guatemala. Eso significa academias de la PNC que funcionan. Hoy de 3 solamente una funciona. Y eso significa también recuperar el control de las cárceles, porque hoy está comprometida la Guardia Penitenciaria y vemos cómo las extorsiones salen de la prisión. Vemos cómo la señal llega, el internet llega a la prisión, a los privados de libertad. Y es que las prisiones antes estaban en lugares alejados, pero hoy, conforme la ciudad y los diferentes departamentos han ido creciendo, pues los lugares residenciales están alrededor de los centros penitenciarios. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el tema de la seguridad. Creo que hay un presupuesto importante, pero tenemos que ejecutarlo efectivamente y hacer una calidad del gasto público. Algo que me llama la atención de todo esto que usted menciona es que definitivamente es una obligación del Estado. En primer lugar, eso. Segundo, para que esa obligación estatal pueda darse, necesitamos que existan planes contra la corrupción, planes certeros, eficientes, efectivos y eficaces en materia de anticorrupción. ¿Cómo va ese manejo en función del beneficio de los guatemaltecos? Creo que la corrupción, el combate contra la corrupción debe ser un eje transversal en todo el organismo ejecutivo y en todo el país para los que somos servidores públicos o pretendemos serlo. El combate a la corrupción comienza con un código de ética que nosotros queremos implementar para los servidores públicos. En segundo lugar, ese código de ética aplicado con el ejemplo,
Porque si los que estamos gobernando, dirigiendo al país, no tenemos conductas ejemplares, con un rendimiento de cuentas, con transparencia, con un gobierno austero, entonces, ¿qué estamos exigiendo de los demás? Yo creo en la tecnología, Fernando. Creo mucho en la tecnología. He visto que con las cámaras hasta los mal portados se portan bien. Sí, totalmente. Se hacen maravillas con ellas. Exactamente. He visto que la transparencia, los lugares abiertos, los espacios llenos de vidrios permiten comunicaciones más respetuosas. Y eso es importante también. Creo que tenemos que implementar la figura de la muerte civil, y es que todos aquellos que han sido condenados por actos de corrupción y por actos delictivos, pues no tengan ningún contrato con el Estado ni sean servidores públicos. Creo que eso es importante hacerlo. Además, una nueva ley del servicio civil. Hay ya iniciativas en el Congreso que se están discutiendo, pero creo que tenemos que trabajar técnicamente con todas las personas que son servidoras públicas y, por ejemplo, en salud, hacer una carrera sanitaria que no existe. Los médicos, las enfermeras se quejan de que no hay más que bonos, pero no hay promociones, no hay una carrera dentro del sistema, y eso también es importante. Todo eso es combate a la corrupción, pero sobre todo transparencia. En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda hay mucha opacidad en los contratos, en el mantenimiento de las carreteras, en la discrecionalidad para quién construye y quién no. Y nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Obra por Impuesto, para que el impuesto sobre la renta pueda pagarse en especie. Entonces, así el contribuyente construye una carretera, construye un hospital, equipa una escuela, hace electrificación rural y no pasa el dinero por el Ministerio de Comunicaciones, sino que construye directamente. El único que lo supervisa es la SAT, para que no nos diga que un quintal de cemento costó 400 cuando no fue eso lo que costó. Y al final es una figura típico de las público-privadas, pero viene a ser incluso hasta más funcional, porque es directamente una comunicación del gobierno central, desde el Ejecutivo, con la persona interesada en realizar ese tipo de obras. Además, yo creo que el gobierno tiene que ser un facilitador, estar abierto a diversas formas de cooperación, la alianza público-privada, las contrataciones, las concesiones, incluso. Por ejemplo, la vez pasada me hablaban unos exalumnos del Instituto Fishman y ellos querían recuperar parte del instituto como un legado para los nuevos estudiantes. Lo querían hacer ellos mismos, reconstruir, remozar. Y el Ministerio de Educación dijo, no, lo tienen que hacer a través de nosotros. Traigan el dinero aquí, nosotros lo vamos a hacer. ¿A cuenta de qué? Claro. Esas son las formas de cooperación que permiten la transparencia, combaten la discrecionalidad, combaten la corrupción. Me llama la atención porque en el plan de seguridad, que es una de las exigencias de la población y es uno de los pilares fundamentales de su plan de trabajo, usted ha planteado poder utilizar y seguir incluso un plan o un modelo parecido al que está utilizando Nayib Bukele en El Salvador. ¿Por qué confía en que este tipo de modelos en materia de seguridad también podría funcionar en nuestro país? Bueno, me gusta y admiro el carácter y la firmeza que ha tenido el presidente Bukele, que tiene una gran ventaja. Tiene un Congreso mayoritario que apoya sus políticas públicas con piezas legislativas. Así es. Y eso es muy importante. Además, El Salvador, pues, aunque sea geográficamente más pequeño y tenga una construcción geopolítica distinta a la nuestra, pero realmente las decisiones que ha tomado son de admirar. Es un hombre firme, es un hombre de carácter. Y eso es importante para empezar a hacer ese tipo de operaciones. En segundo lugar, ¿por qué no vamos a imitar lo que funciona? Las pandillas, los jóvenes que están en el crimen organizado, necesitamos una aplicación de la ley. Y en Guatemala, si estudiamos, no necesariamente en todos los lugares necesitamos un estado de excepción. Claro. Si vamos acompañados en las capturas con el Ministerio Público, podemos hacer operaciones exitosas con fuerzas de tarea combinadas. Entonces yo creo que sí tenemos que imitar, y me gusta la política de seguridad del presidente Bukele, pero lo que más me gusta es la política de prevención, que es parte de la operación del control territorial. Ellos han puesto en las zonas rojas lo que se llaman los cubos. Estos cubos son centros urbanos de bienestar y oportunidades. Son para los jóvenes. Están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Ahí los jóvenes tienen instrumentos de percusión, pintan, hacen monopatín, patineta, básquetbol, voleibol, PlayStation, después de leer 3 capítulos de un libro, aprenden inglés, hacen música. Y quienes dirigen los centros son jóvenes líderes de las comunidades que todos conocen y que con su comportamiento comprometido con los valores y con los jóvenes previenen. Entonces los jóvenes pueden ir acompañados de sus abuelitos, de sus padres, incluso hay bebetecas, por ejemplo, y están ahí las mamás con sus pequeñitos de 3, de 4 años. Eso protege, están en todas las zonas rojas. Entonces, al mismo tiempo que con una mano hay control y aplicación de la ley, con la otra hay prevención, cuidado, resguardo.
cómo sería el tratamiento con las maras, por ejemplo, que es uno de los puntos que también ha sido exitoso por parte de él? Ley, la ley es la ley. Y aquí no es cuestión de quién está en un grupo de crimen organizado. Crimen organizado es crimen organizado y la ley es clara. Aquí nosotros no vamos a ser contemplativos, caiga quien caiga. La ley se tiene que aplicar y yo no tengo miedo. Tengo carácter, tengo valor. Y vamos a hacer lo que haya que hacer, porque los guatemaltecos y la ciudadanía merecen seguridad. Sed lex, dura lex, así de simple. Dura es la ley, pero es la ley. Exactamente. Le voy a hacer una pregunta como que estuviera en la terna ahorita, solo que no es terna, sino que es una dupla Así la es. que está examinándole. La pregunta es esta. Los guatemaltecos, usted bien lo plantea, estamos ávidos de sentir esa nueva Guatemala sin corrupción. Y si yo le dijera, ¿cómo usted le plantea a los guatemaltecos y guatemaltecas que en los primeros 100 días podemos realmente sentir que de ser electa presidente, usted en 100 días va a tener este y este resultado en materia de acciones en donde ya no veamos corrupción? ¿Qué nos contestaría? Mire, el combate a la corrupción es diario, es de todos los días. Nosotros lo que hemos ofrecido es en 100 días, por ejemplo, empezar todas las fuerzas de tarea y que en la atmósfera los guatemaltecos empiecen a sentir seguridad. Lo que hemos ofrecido es trabajar en seguridad y transparencia en la inversión para que en los primeros 100 días podamos trabajar e impulsar los 10,000 empleos mensuales que queremos. Lo que queremos en esos primeros 100 días es facilitar, conectarnos y que realmente haya transparencia en la gestión pública. Ese es un primer paso para el combate a la corrupción. El código de ética de los servidores públicos ya está prácticamente terminado, o sea que desde el día 1 en que tengamos el favor de Dios y de los guatemaltecos, nosotros vamos a llegar con un código construido para el organismo ejecutivo. Tenemos un pacto de principios, el vicepresidente y yo. Mi vicepresidente es un hombre de Estado. Fuimos adversarios políticos en el Congreso. Y hoy estamos trabajando juntos por una plataforma de valores en común que tenemos, de principios donde respetamos la vida, la familia, Dios, no importando la religión que tengamos, el respeto a la propiedad privada, la búsqueda de la felicidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar en eso y eso va a ser combate a la corrupción, eliminar la discrecionalidad. Queremos los escáneres en los puertos y en los aeropuertos. Desde el día 1 o 2 vamos a trabajar con la cooperación internacional, con nuestros países vecinos para que haya transparencia. No es posible que alguien llegue al arco y un contenedor se vaya de un lado y el otro no pase la talanquera, sino que se vaya del otro lado. Claro. Esa discrecionalidad no va más. Entonces, eso es el trabajo que vamos a hacer en los primeros 100 días. Erradicar la corrupción sería una promesa que no podemos cumplir. Vamos a combatirla día tras día con responsabilidad. Y queremos abrir un canal abierto de denuncia a la presidencia. Yo quiero oír esas denuncias. El presidente Uribe lo pudo hacer en Colombia. Muchas denuncias eran falsas o eran burlas, pero muchas fueron efectivas. Buzones de dinero, buzones de armas, trata de personas, crimen organizado, lavado de dinero. Corrupción, no más. Cero tolerancia. Caiga quien caiga. Importante conocer entonces esos planes que usted está proponiendo en temas de seguridad, de combate a la corrupción. En estos momentos vamos a hacer una pausa. Tenemos todavía unas preguntas pendientes por ahí para realizarle a la presidenciable, pero después de la pausa estaremos retomando esta entrevista con Suri Ríos. Lo invitamos a que siga con nosotros. No nos cambie, volvemos de inmediato. Estar allí en la comodidad de sus hogares a la par suya, informándole y generándole esta oportunidad de conocer otro nuevo plan de gobierno para que su criterio se forme y este 25 de junio haga lo mejor por nuestra Guatemala. Seguimos entonces con el espacio de entrevista con Suri Ríos, candidata a la presidencia, con quien conversábamos antes de irnos a la pausa sobre su plan de combate a la corrupción, que nos llama mucho la atención porque es su segundo eje del plan y la política de gobierno que usted propone. Y llama la atención porque en muchas ocasiones también se espera, ¿no?, la transparencia por parte de los gobernantes, el binomio presidencial, pero también de quienes les van a acompañar en su equipo de trabajo. ¿Qué nos puede compartir respecto a esa política que ustedes tienen con todo el equipo de trabajo? Realmente hemos diseñado un programa de gobierno, en primer lugar, posible. Le hemos llamado la Agenda 440, porque en 4 años queremos poner las bases para que 40 años en adelante tengamos políticas públicas que funcionen. Está integrado por una serie de profesionales, más de 600 profesionales que están trabajando en las diferentes áreas. Algunos de ellos han sido mis maestros en el doctorado y mis maestros en la licenciatura.
Y yo creo que uno tiene que tener alrededor gente que sea mejor que uno en cada materia. Totalmente. Precisamente porque en el consejo de muchos hay sabiduría. Entonces, es interesante porque yo no quisiera que los ministerios o las direcciones fueran feudos, ¿no? El ministro se apodera de su ministerio y quiere que se haga lo que él dice. No, no, no. Tenemos que estar interconectados. Tenemos que estar trabajando juntos. Por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo no puede trabajar aislado. Tiene que trabajar con seguridad porque asaltan a los turistas locales o internacionales. Claro. Tiene que trabajar con economía y con relaciones exteriores para promover a Guatemala, para promover la inversión, para que haya más de Guatemala en el mundo. Entonces tiene que estar en el gabinete, no puede estar aislado para que todos, y además cultura. Y no solamente por el turismo tradicional, pero el nuevo turismo, el de salud, el nuevo turismo que tiene que ver con gastronomía, que tiene que ver con artesanías, que tiene que ver con aprender idiomas mayas. Hay muchas cosas que tienen que estar interconectadas y eso es lo que queremos hacer con el proyecto de gobierno. Es un proyecto de Estado que está construido no solamente con el eje de seguridad, con el eje de combate a la corrupción, pero también economía, inversión y por supuesto educación y salud. Yo soy maestra y para mí la educación es una parte fundamental. Creo que con el COVID no perdimos 2 o 3 años de educación, sino que perdimos como 10 años en educación pública. Y al día de hoy yo creo que el que manda en el Ministerio de Educación es Joviel y no la ministra. Así que ahí hay mucho que hacer, mucho que trabajar y eso es parte de la responsabilidad que estamos construyendo. Candidata, usted hace un minuto aproximadamente hablaba de una frase que me llamó mucho la atención y decía, Guatemala, darla a conocer al mundo. Y cuando pensamos en nuestra Guatemala, que precisamente pudiera tener esa proyección mundial, hay un aspecto que nos hace frenar, es más, retrocedemos y es el aspecto económico. Cuando leemos y nos enteramos de países que estuvieron en una situación como la nuestra y hoy son una potencia, por ejemplo, como Singapur, nos damos cuenta y pensamos, ¿será que Guatemala podría llegar a equipararse en algún momento y tener un ejemplo a seguir como el de Singapur? ¿Qué opina usted en materia económica de esto? Pues nosotros creemos que tenemos que aspirar a ser un país del primer mundo, pero para eso tenemos que tener un gobierno facilitador. Claro. Lo que tenemos en Guatemala es un gobierno que le complica la vida a quien quiere invertir, que no apoya a quien está en su primer emprendimiento. Por ejemplo, el primer año de un emprendedor, que tenemos muchos en Guatemala. Empiezan bien su negocio y terminan mal. ¿Por qué? No hay un acompañamiento financiero, no hay una capacitación, no hay una tecnología, un microcrédito seguro que esté con él en el caminar, no hay un incentivo que, por ejemplo, les quite el impuesto sobre la renta en el primer año en que están en ese emprendimiento. O sea, no hay facilitación. Igual para las empresas que quieren invertir, ¿por qué no tenemos incentivos fiscales y no fiscales? Por ejemplo, ¿por qué no bajamos aranceles? Que es algo que se puede hacer desde el organismo ejecutivo, bajar tributos, en otra palabra, ¿no? Claro. No necesitamos que lo haga el Congreso, como algunos ofrecen, ay, vamos a quitar el IVA, eso solo el Congreso lo puede hacer. Pero podemos tener políticas de bajar aranceles para promover inversión, permitir inversión en el occidente de 10 a 15 años, concesiones, alianzas públicas y privadas, siempre y cuando nos generen un primer empleo, siempre y cuando nos generen empleo para las personas con discapacidad, siempre y cuando nos generen empleo para mujeres de 30, de 40, de 50, de 60, que están saludables y quieren trabajar. Y además, incentivos no fiscales. ¿Qué son incentivos no fiscales? Preparar el capital humano. ¿Dónde están, por ejemplo, los INTECAPs? Deberíamos de duplicar o triplicar el número de INTECAPs que tienen la plata para hacerlo, porque ahí están los fondos. Con tecnología y carreras técnicas del siglo XXI. Por supuesto. Lo que se está pidiendo en los comercios, en las industrias, para que en el lugar de ir a invertir o embodegar a China, con esa política de cercanía al lugar de exportación que está tan cerca a Estados Unidos, podamos hacerlo y trabajar, pero para eso el gobierno tiene que ser un facilitador. Y tercero, la infraestructura. Nadie quiere invertir en un país donde no hay seguridad para su inversión y tampoco hay carreteras ni conectividad, ya sea de energía renovable o no renovable. Son industrias, tiendas, comercios. ¿Dónde van a conectarse esas industrias? ¿Dónde van a construir vivienda alrededor para generar esa mano de obra local? Entonces, es una cadena de inversión y de decisiones. Y por otro lado, tenemos secretarías dentro del Estado que hacen los trámites más lentos, como por ejemplo la Secretaría General de Planificación Económica, para ver la autorización de un camino vecinal o de una carretera. A veces toman 3 años para otorgar un permiso, una licencia, o medio ambiente, solamente por el tema de la opacidad del Estado. Otra vez la corrupción. Nos hace ser un Estado obsoleto. Totalmente. Así es. Me llama la atención porque en el tema del combate a la corrupción, usted mencionaba el poder que también tiene la ciudadanía para poder ayudar a este combate.
Y quisiera que usted nos dijera cómo los guatemaltecos pudieran participar en la Gran Cruzada Nacional contra la Corrupción que también ustedes proponen y cómo lo llevaría a cabo desde la presidencia. Mira, yo he trabajado y he visto muy de cerca este programa en el tema de seguridad que dirige el licenciado Pedro Cruz, que se llama Crime Stoppers. Paremos el crimen, digamos en español, ¿no? Y entonces es un canal de denuncia y es anónima. Y la gente denuncia crimen organizado, pandillas, actos delictivos, e inmediatamente las fuerzas de seguridad se presentan y responden. Eso es lo que yo quiero implementar en la presidencia de la República con el tema y el combate contra la corrupción. Quiero un canal de comunicación directa y operadores que estén 24 horas recibiendo esas denuncias. Sé que habrá algunas denuncias falsas, pero muchas van a ser verdaderas y queremos responder. De esa manera, entonces todo el mundo va a tener cuidado y va a estar seguro que hay certeza de castigo. Y es que lo digo porque, mira, aquí en Guatemala alguien tiene que ir a dejar a su pariente al aeropuerto, sale a la 1:30 de la mañana a dejarlo para el avión, la luz está del semáforo en rojo, pero no viene carro, pasa y va a dejar a su pariente al aeropuerto. Pero esta misma persona mañana está en El Paso, Texas, está en Chicago o está en Dallas, está la luz en rojo, es la 1:30 de la mañana, no viene automóvil, pero no pasa el semáforo. Así es. Y no sabe qué ley es la que se le aplique, no sabe cuál es la condena ni la pena que puede pasar si lo hace, pero sabe que el que la hace la paga. Y esa es la certeza de castigo, la convicción de la aplicación de la ley que nosotros tenemos que tener en Guatemala, pero para eso se tiene que sentir, se tiene que ver como una realidad. Y por eso nosotros queremos hacer un sistema que responda a la denuncia. Esa coercibilidad que es de parte única y exclusiva del Estado. Candidata Ríos, ¿cómo se puede ejecutar la obra pública con más rapidez y transparencia en nuestro país? ¿Qué opina al respecto? Bueno, me gusta el tema de la obra por impuesto, que te digo que es una inversión directa sin pasar por comunicaciones, infraestructura y vivienda. Creo que hay muchos organismos internacionales que están dispuestos a la cooperación, sobre todo en temas de drenajes, de agua potable, que es tan necesaria para nosotros para luchar contra la desnutrición, con apoyos directos con los alcaldes o con ellos hacer una contratación de la obra con quien ellos quieran, lo que es válido. Yo lo que quisiera es abrir las puertas y quien quiera venir a invertir, que invierta. Podemos hacerlo a través de concesiones, a través de alianza público y privada, a través de contratos, diversas modalidades de cooperación. Pero abramos las puertas. Nosotros queremos un gobierno que no pida tajadas ni le complique la vida a los inversionistas. Lo que queremos es que se genere mano de obra local con empleo y que el país crezca, que nos podamos trasladar mejor, transportar mejor, tener carreteras, caminos vecinales y que sea más rápido. Queremos eliminar toda esa complicación que tienen en las diversas secretarías, como les mencionaba el ejemplo de SGPlan, u otras que complican medio ambiente, también licencias, en el lugar de ser más expeditas para todo el servicio. Hasta el registro tecnológico. Nos dicen que una empresa puede estar registrada en no sé cuántas horas. Es mentira. 2 meses, 3 meses y no tienen ni siquiera su patente ni su licencia. Entonces tiene que haber tecnología. 48, 72 horas tener su empresa ya. Nuestros migrantes deberían de tener acceso a través de la tecnología, por ejemplo, al registro de la propiedad, saber qué propiedades se venden, qué propiedades se compran, si han registrado su propiedad, tener servicios de una banca más cercana en los bancos donde el Estado tenga participación, una tasa cambiaria favorable para su familia. O sea, hay muchas cosas que podemos facilitar para la vida misma de los ciudadanos guatemaltecos, donde quiera que estén, y para la infraestructura adentro. Gracias, presidenciable, por compartirnos algunos de los puntos de su plan de trabajo, de la política de gobierno que usted propone, para que la población también conozca entonces cuáles son los puntos determinantes de ese plan de gobierno. Así nosotros nos despedimos también de este espacio de entrevista y tenemos pendiente el tema del análisis, Fernando. Claro que sí, muchas gracias, candidata. Muy buenas noches. Gracias, Fernando, gracias, Sandy. Muy buenas noches a todos y nos vemos el 25 de junio. Claro que sí, amigos. Vamos a la pausa. Por favor, la invitación es cordial como siempre. No nos cambie porque tenemos más para todos y todas ustedes.